Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar esta mañana acá, Señor, disfrutando de este hermoso momento como iglesia. Gracias por lo que tú estás haciendo, porque podemos celebrarlo, Señor, podemos celebrar tu gracia, actuando en nosotros con poder. Señor, gracias, Señor, por todo ello. Gracias porque tú nunca nos dejas faltar nada, Señor, sino que tenemos todas las bendiciones, Señor, que el cielo podría haber dado para nuestra edificación, Señor, Padre. Y hoy nos unimos a la oración del apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 21, donde él rogaba que las iglesias fueran llenas del conocimiento de tu persona, Señor, y ese es nuestro deseo, ser llenos del conocimiento de ti, Padre. Necesitamos ser una iglesia firme, sólida, instruida en tu verdad, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder afirmarnos como creyentes, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en nuestras convicciones. Ayúdanos a tener un corazón totalmente persuadido, Señor, de cómo, Señor, la palabra debe ser instruida. Señor, te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar compartiendo la tarea, ¿sí? Vamos a arrancar un poquito compartiendo cómo les fue con la tarea. Los únicos dos que tienen la excusa de no hablar hoy son Seba y Pau. Y solo hoy, porque al domingo que viene ya tienen que participar. Así que vamos a arrancar con Anto. Anto, ¿cómo te fue con la tarea? A mí me fue bien. Sí. Tuve que leer varias veces igual. Ajá. Para poder hacer algunas preguntas. Buenísimo. ¿Sí? Recordame la primera pregunta. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Y cómo la contestaste? Ahí mientras que Anto la busca, Seba y Pau hoy zafan de participar, pero pónganse al día con la primera clase. Creo que ya la vieron, ¿no? ¿Ya la vieron? No. Sí. ¿Ya la vieron? Falta la tareita nomás. ¿O la hicieron? ¿La hicieron? ¡Vamos todavía! Mira vos, qué grande. Antito, ¿qué es hermenéutica? Yo puse, es la interpretación, explicación o traducción de las leyes, normas, enuncios de la ciencia objetiva, que hace posible definir el significado de un texto en el cual no tiene Muy bien. Ahora, estás con una compañera de la escuela o en la universidad y de repente ella está yendo a una iglesia pentecostal, ¿cierto? Y vos te das cuenta que la forma en la que ella te utiliza la Biblia no tiene ninguna consideración por la hermenéutica. Ella te dice, ¿qué es hermenéutica? ¿Cómo me lo dirías vos en tus propias palabras? Si no, le podemos preguntar a tu amiga Jazmín, que te ayuda. Mira, Jazmín, ¿cómo responderías en tus palabras, no en tu apunte, sino en tus palabras? ¿Qué es hermenéutica? Bueno, es la herramienta que te ayuda a saber lo que un texto quiere decir, verdaderamente lo que quiere decir, no lo que tú quieres que diga. Bueno, puede mejorar esa definición, ¿sí? Flor, ¿cómo le dirías a una persona, con tus palabras, la definición de hermenéutica? Bueno, sumando lo que está decía, es una herramienta de interpretación que no solamente se usa en la Biblia, pero son realmente traducciones de la palabra de Dios, donde el objetivo principal es encontrar la idea y la intención original para todo. Por acá, Juanma, perdón, Flor, por acá, pasen por acá. Más
Claro, hay un término ahí, Jas y vos, que me gustaría como afinar un poquito, porque una herramienta, ¿sí? El concepto de una herramienta suena como si yo tuviera algo. Imagínate esto, tengo un tornillo y tengo muchas herramientas para poder sacar ese tornillo. Puede ser una atornilladora, puede ser un tornillo manual, ¿cierto? Puede ser, no sé, una barreta, lo puedo sacar a la fuerza. Entonces, cuando vos hablas de una herramienta o cuando hablamos de una herramienta, suena a como, bueno, esto es un elemento que podríamos usar para leer la Biblia, ¿sí? La única cosa en que se puede interpretar la palabra de Dios. Ahí va. Considerando que Dios es un modelo de cómo se interpreta. Bueno, ahí existe un aporte importante, es la única forma, pero falta un elemento ahí puntual que hay que poner al principio de nuestra definición y que eso es muy importante en la definición de hermenéutica. ¿Quién se anima? ¿Cuál era? A ver, Seba. Bueno, como decía Flor, es la única forma de interpretar la palabra de Dios, pero nos lleva a ponernos en la mente del autor, el mensaje que quería dar de parte de Dios. Bueno, ahí no tenemos que confundirnos, porque esa definición que estás dando es de otro concepto totalmente distinto, diferente, ¿sí? Hay un jueguito ahí, a ver, sí, José. Es la única forma, es la única herramienta que tenemos para poder interpretar, codificar o aplicar, para poder interpretar lo que está diciendo él. Es una herramienta, pero ya el concepto de herramienta me gustaría como dejarlo un poquito a costado y utilizar otro concepto. O sea, nuestra definición de hermenéutica quiero que quede bien grabada en la cabeza de cómo debería empezar. ¿Qué es hermenéutica? Lau. ¿Qué falta a las definiciones? Ahí Flor nos dio... No es un método de estudio. ¿Qué es la hermenéutica? Es la forma o la manera de poder interpretar las escrituras. Falta un pedacito, hay un puntito muy importante para poder hacer una definición precisa de hermenéutica. Bueno, es una ciencia, sí. La hermenéutica es una ciencia, ¿sí? Con precisión. No. Bueno, se los digo yo. La hermenéutica es el conjunto de principios. Es el conjunto de principios necesarios para poder interpretar o entender objetivamente un texto. La hermenéutica es un conjunto de principios. Si pensamos estrictamente en una definición para hermenéutica, es un conjunto de principios. Y lo que vamos a ver precisamente a lo largo de estas primeras 10 semanas van a ser ese conjunto de principios que nos llevan a la única forma de interpretación que las escrituras tienen, o sea, una interpretación objetiva, ¿sí? Pero es importante eso, mira. Si ahí vos tocas o el que sea está con un compañero que es del entorno carismático y vemos que no tiene claridad, esto es muy importante que vos le puedas comunicar. Es un conjunto de principios, es un conjunto de principios, Esa definición es muy puntual, es muy necesaria, es muy importante tenerla. Entonces, ¿cuál va a ser la segunda pregunta que te va a hacer la persona cuando vos le das tu definición? Cuando una persona, vos le das esta definición de hermenéutica, ¿cuál va a ser la pregunta que va a venir después? ¿Cuáles son los tres elementos que componen a la comunicación? ¿Cuáles son los principios, no? ¿Cuáles son los principios? Así que ese es un punto importante. Bueno, ¿cuál era la segunda pregunta? Vamos a la segunda pregunta, rápido. ¿Cuáles son los tres elementos que componen a la comunicación? ¿Cuáles son los tres elementos que componen a la comunicación? A ver, vamos a darle la chance a alguien que no participó. Dale. La comunicación cuenta con tres elementos: el autor de dicha comunicación, la palabra que espera y
lector oyente que interpreta la palabra. La palabra que emplea el emisor y el que recepciona, ¿no? Es básicamente eso. Ahí cuando dijiste la palabra que emplea hay que tener cuidado con eso porque no siempre la comunicación se produce por medio de palabras, ¿sí? Sino que la comunicación ocurre por, yo diría, el emisor, el canal y el receptor, ¿sí? Esos serían los elementos fundamentales y básicos para que exista comunicación. Si alguno de estos elementos no está, entonces no podemos decir que hubo comunicación, ¿sí? ¿Por qué sería importante esto? ¿Por qué piensan que sería importante esto? ¿Qué cosa? ¿La palabra? No, definir estos tres elementos de la comunicación. ¿Por qué sería importante tener estos tres elementos claros para decir si estos tres elementos no están juntos, no hay comunicación? Claro, eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué es importante afirmar esto? Yo lo voy a hacer pensar mucho en esta clase, ¿eh? Aijas dio un pasito para adelante, pero no dio todos los pasos necesarios. Porque es importante. Les hago la pregunta un poquito más específica. ¿Por qué a fines bíblicos o espirituales sería importante entender este concepto de la comunicación a fines espirituales bíblicos? Ese es el punto. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. La pregunta es ¿cómo Dios habla? ¿Cómo Dios habla? Dios habla de una manera distinta a la que estamos definiendo acá. Dios está hablando sin canales, sin emisores y sin receptores. O la pregunta que tendríamos que pensar es Dios habla de una forma natural. ¿Qué piensas? Carlita, ¿qué pensás? ¿Dios habla de una forma natural o no habla de una forma natural? ¿O habla de una forma sobrenatural? Natural. ¿Y entonces eso qué implicaría? No le soples, no le soples, te están soplando la respuesta. Ese es un punto muy importante. Dios ha hablado de una manera que le podamos entender, ¿no? Que le podamos, yo diría otra cosa más, Dios ha hablado de una forma que le podamos conocer, ¿no? Conocer, y esto es muy importante. Parecen cosas sencillas, pero esto es muy importante afirmarlo. Perfecto. Manu, tercera pregunta, ¿cuál era la tercera pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál es? El propósito de comunicar algo. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el propósito de comunicar algo? Tres palabras, en tres palabras. Dar a entender una idea. Transferir, comunicar, repartir, dar una idea, ¿no? Dar, entregar una idea. Cuando yo comunico estoy dando una idea, ¿no? Y ese es el propósito máximo en la comunicación, transferir una idea. Muy bien. Ahora, en la comunicación tenemos que entender que, además de que hay un emisor, cuando nosotros pensamos en el emisor, en la comunicación hay algo que se llama el fondo, ¿sí? Y cuando hablamos del fondo estamos hablando de la parte abstracta de la comunicación, esto está hablando del pensamiento. Lo que yo tengo en mi mente, lo que el emisor tiene en mente, se llama el fondo de la comunicación. Entonces, el fondo va a expresarse por medio de canales. Pueden ser canales como palabras escritas, palabras verbales, señales, dibujos, pero toda la comunicación va a tratar de comunicar o de transferir una idea. Si vos, por ejemplo, mirás un dibujo de esos dibujos arqueológicos muy añejos, vos ves esas imágenes y ¿qué es lo que pensás cuando ves esos dibujos?
el que dibujó tenía una idea y la está queriendo comunicar. Él está quizás viendo su entorno y lo que él quiere hacer es por medio de este dibujo comunicar cómo se veía el entorno donde ellos vivían, ¿cierto? Ahora, cuando un texto bíblico fue escrito por una persona, ¿sí? Esta persona tenía la intención de tener una idea en su cabeza y ese es el fondo. El fondo del emisor se comunica por medio de canales, o sea, palabras escritas. Y esas palabras escritas son recibidas por un receptor, que ese receptor genera ¿qué? Una idea que le está siendo transferida. Esa idea genera expectativas, conocimiento, deseos, rechazos, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas que en la comunicación ocurren. Entonces, principalmente en la comunicación lo que queremos es que se transfiera una idea, ¿sí? ¿Hay una pregunta más en la tarea? ¿Cuál era la próxima pregunta? Misa. ¿Cuál es la fuente más adecuada para encontrar el significado de algo que se comunicó? ¿Cuál es la fuente adecuada para encontrar el significado de algo que se comunicó? ¿Quién se anima? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es el lugar más indicado para encontrar el significado de algo que se comunicó? ¿Está ahí mitad? Sí, está ahí mitad. ¿Cuál es el lugar más indicado? Ajá. Pero más me tiraba porque había decidido que la fuente más adecuada es utilizar la ley del lenguaje. ¿Cómo? La pregunta, como yo la había entendido, es cuál es la fuente más adecuada para encontrar el significado de algo que se comunicó. Entonces, para mí era la fuente más adecuada para encontrar el significado jurídico es sujetarse a la ley del lenguaje. Ok, sí. Para poder encontrar el significado primero tienes que tener principios, leyes del lenguaje, de la comunicación, para poder extraer, eso es verdad y es de ahí de donde partís. Pero ya teniendo eso en claro, las normas, que las que estamos hablando, parte de ellas ahora, la pregunta sería, si algo que se dijo, y quiero entender el significado de lo que se dijo, la pregunta es, ¿dónde está o dónde descansa el significado de eso que se dijo? En la mente del autor. ¿Por qué, Cari? Porque va a ser la fuente más segura, que fue inspirado por Dios, o fue lo que quiso comunicar en ese entorno cultural, histórico. ¿Es la fuente más segura? O sea que hay otras fuentes. No, es la única fuente más segura. ¿Es la única fuente más segura? Es la única fuente. Es la única. Lo que una persona dijo no puede significar más que lo que la persona pensó al usar esas palabras, ¿sí? Y es ahí el lugar donde vamos a ir, ¿sí? Ahora, yo la semana pasada, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, ya esto ustedes lo han escuchado, lo voy a reafirmar, pero creo que el argumento más fuerte se encuentra en las Escrituras. La semana pasada arrancamos diciendo, el tema de la hermenéutica bíblica es un tema que se puede percibir en las Escrituras, que se prescribe, que se describe. ¿Cómo es este tema? ¿Sí? Haciendo un repasito de lo que fue la semana pasada, y déjenme hacer un paréntesis. No bajen el ritmo, la verdad que me encantó ver la diligencia con la que hicieron las tareas. Muy linda predisposición, muy linda actitud para poder responder. Hoy va a haber también un trabajito práctico, pero hay un tema, y vuelvo a cierro el paréntesis, hay un tema que es muy importante y es responder. Este tema hermenéutico es algo que se le ocurrió a la ciencia de la comunicación moderna, es algo que está en la palabra, es algo que se puede percibir, es algo que solamente se ve a modo de ejemplo, o es algo que la Biblia ordena de manera clara, ¿sí? Ordena de manera clara. Entonces vamos a ver una serie de pasajes para responder esta pregunta. La hermenéutica bíblica, la interpretación bíblica, el trazar la palabra de una manera objetiva, ¿es algo que se prescribe o no se prescribe? ¿Se acuerdan de la diferencia entre prescribir y modelar? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Prescribir ordenado
Prescribir es ordenar, ¿sí? Y modelar es aclarar. Más o menos. Prescribir es ordenar y modelar, ¿qué es? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería? Entonces hay historias donde lo podemos ver, o narrativas donde se puede ver, ¿no? Ahora, vamos a ir a Josué capítulo 1. Y ustedes ya lo han escuchado, pero lo vamos a reafirmar porque esto es muy importante afirmarlo. Dijimos la semana pasada, cada vez que el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo usa de manera consistente. Lo usa de manera consistente, ¿sí? Lo usa de una manera tal que podemos ver que hay patrones de comportamiento a la hora de usar un texto del Antiguo Testamento. Citamos, por ejemplo, Hechos 1:20 y vimos que no hay alegorización, no hay manipulación interpretativa, ¿sí? Cada vez que un autor del Nuevo Testamento o un individuo del Nuevo Testamento usó el Antiguo Testamento, consideró los elementos contextuales que estaban alrededor del escritor, respetó la intención original del autor y aplicó esos textos respetando el significado de esos textos para aplicaciones particulares sin alteración. Pero la pregunta que surgía es, esa hermenéutica que usaron los individuos del Nuevo Testamento, ¿de dónde la aprendieron? ¿De dónde la sacaron? ¿Esto es un elemento neotestamentario? ¿Es algo exclusivo del Nuevo Testamento? ¿O es algo que se puede ver en toda la Biblia? Y vamos a ver hoy precisamente que es algo que podemos ver a lo largo de todas las Escrituras. En Josué capítulo 1 tenemos el contexto de este pasaje. Josué es, por así decir, la primera generación de personas que tiene que tratar con un texto bíblico, ¿sí? Hasta este momento, de manera oficial, la Biblia estaba en desarrollo. No habían intérpretes bíblicos. ¿Por qué? Porque hasta este momento la única persona que había escrito porciones de las Escrituras había sido Moisés. Y Moisés no necesitaba interpretarse a sí mismo, porque Moisés sabía lo que estaba en su mente. Moisés conocía sus pensamientos. Moisés sabía lo que había en su mente y por lo tanto no necesitaba interpretarlo. Él sabía que había en su mente. Cuando Moisés muere, quedan las palabras de Moisés, ¿sí? Y entonces ahí aparece la necesidad de interpretar, la primera necesidad de interpretar. Porque se termina el Pentateuco, muere Moisés, ya no tenemos la fuente que nos pueda decir de manera directa qué era lo que tenía en la mente, sino que ahora Josué va a tener que quedarse con las palabras de Moisés y él va a tener que hacer una labor muy importante que va a ser descrita en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Acá empieza la comisión de Josué, ¿sí? Acá empieza la comisión de Josué. Josué está tratando directamente con Dios. Dios está hablando a Josué de la misma manera que habló con Moisés. Y entonces, acá Josué recibe estas indicaciones. Vos vas a tener una función particular dentro del pueblo. Es una función netamente política, direccional, de liderazgo, de dirección. Entonces, acá vienen los elementos fundamentales, fundacionales, para que Josué pueda hacer bien esta labor o este oficio político, ¿sí? Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y acá está hablando de una actitud, y está hablando de una actitud que es muy importante para poder cumplir la comisión. Pero esta valentía, ¿a dónde tiene que apuntar? ¿En qué se tiene que enfocar? ¿Cuál es el foco? Él tiene que hacer frente a los problemas con valentía y hacerle frente a todas las personas que se oponen. ¿O qué es lo que tiene que hacer? No, mira lo que dice. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora, fíjate una cosa, acá hay algo que ocurre desde el primero. Acá estás frente a la primera generación de intérpretes de la Biblia. Moisés murió, Josué tiene que tratar con los textos. ¿Y qué es lo que va a decir? Fíjate que Dios no está diciendo la ley que yo di, o la ley que yo dicté, o la ley que yo proporcioné. Me encanta la expresión porque dice, esfuérzate en cuidar conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. La pregunta es, ¿quién mandó por medio de la ley? ¿Moisés o mandó Dios? Moisés.
inspirado por Dios. Pero la ley, no sé. Acá Dios está diciendo, la ley es la ley que mandó Moisés. Ahora, Moisés tiene una autoridad en sí mismo, esto es un hombre sobrenatural, impecable, sin pecado, sin manchas, con facultades morales extraordinarias. ¿Por qué le pone tanta autoridad a las palabras que Moisés mandó? ¿Qué piensan? Acá hay un principio que desde el principio lo podemos ver, ¿no? Muere el primer escritor, viene la primera generación de intérpretes y que dice, las palabras de Dios fueron las palabras de este hombre, son palabras de Moisés. Y entonces ahora lo que Josué tiene que hacer es saber, la ley la escribió Moisés, claramente la escribió porque Dios hizo una obra en el entendimiento de Moisés, pero son las palabras de Dios. La autoridad que esas palabras tienen es porque lo que Moisés pensó representa con exactitud lo que Dios pensó. Y llegar a lo que Moisés pensó es llegar a lo que Dios pensó. Entonces, desde un primer momento, a la primera generación de intérpretes, Dios le dice a Josué, tu preocupación tiene que ser entender lo que Moisés mandó. Tenés que ser valiente para cuidar de hacer. Y ahí hay una palabra, que es la palabra conforme, y esta va a ser una palabra enfática ahí, la palabra conforme. La palabra conforme tiene que ver con forma, tiene que ver con molde. ¿Sí? Esta palabra se repite en otros momentos en el Antiguo Testamento y muchas veces tiene que ver con la forma. Entonces, lo que Dios está diciendo es, vos tenés una función política, vos tenés que dirigir al pueblo de Dios, yo voy a repartir esta nación como se lo había prometido, pero tu función, fíjate una cosa, yo, dice Dios, voy a repartir la tierra, tu función es tratar con el texto de Moisés. Tu función es tratar con la ley de Moisés. Y en la medida que vos te comprometas en ser valiente, en entender la palabra de Dios y respetar la forma de la palabra de Dios, ¿sí? Vas a hacer lo que yo estoy pidiéndote que hagas. O sea, el éxito ministerial de Josué dirigiendo al pueblo de Dios va a estar directamente conectado con la capacidad de entender qué fue lo que Moisés quiso decir. Moisés dijo algo, lo que Moisés dijo tenía una forma. Josué va a tener éxito si encuentra esa forma y hace las cosas de acuerdo a la forma que Moisés dijo. Y esto desde el principio es doctrina de la inspiración. La inspiración nos enseña esto. La mente de Dios, la mente del autor, están unidas para comunicar una sola cosa. ¿Sí? Esto es un milagro y esto es lo que hace la Biblia distinta. ¿Son palabras de hombres? Sí, son palabras de hombres. Pero son palabras de hombres que bajo la supervisión del Espíritu Santo dijeron con precisión exactamente lo que Dios quería decir. Entonces, el poder de las Escrituras yace en este elemento. Son inspiradas. Son inspiradas. Entonces, ¿qué es lo que hace que la Biblia sea un libro distinto a cualquier otro libro? Porque tenemos que afirmar una cosa. ¿La Biblia es un libro escrito por hombres? ¿Sí o no? Sí, es un libro escrito por hombres. Entonces, ¿qué lo hace ser distinto a cualquier otro libro escrito por hombres? La inspiración. El poder de la palabra descansa en la inspiración. Entonces, cuando vos estás pensando en interpretación bíblica, cuando vos estás pensando en poder, cuando vos estás pensando en sacar provecho del poder que la palabra de Dios tiene, no puedes dejar de pensar en el concepto de inspiración. Y acá viene una meta que la vamos a tratar cuando hablemos del concepto de exégesis, que desde el principio el Señor pone. El poder, si está en el texto inspirado, entonces nuestra meta es acercarnos lo máximo posible al momento de la inspiración. Y eso tenés que marcarlo. Si te puedes hacer un cuadro en tu casa, esa es la pregunta que tiene que estar todo el tiempo en tu mente. Cuando estás tratando un pasaje bíblico, ¿me acerqué al momento de la inspiración? ¿Pude meterme en los zapatos del autor bíblico? ¿Pude llegar por medio de la exégesis a meterme en la mente del autor y por lo tanto entiendo el fondo por medio de las palabras? Sí, Flor. No, era verdad, Ah, dale.
Entonces, entender la mente del autor es entender la mente de Dios, porque lo que ese hombre está diciendo, su fondo, su pensamiento, no siempre, ¿no? Esto no fue que la mente de estos hombres siempre estuvo alineada y siempre estuvo diciendo lo que Dios quiso. En el momento que escribieron los textos bíblicos, ahí el Espíritu Santo unió la mente del autor con la mente de Dios, que organizó todas las circunstancias alrededor de esa persona para que con la intención que la escribió, bajo su intención, bajo su deseo, bajo su perspectiva, con sus palabras, represente exactamente lo que Dios quiso decir, ¿sí? Y entonces, eso es la Biblia. Y es así como debemos ver la Biblia. Entonces, a la pregunta, ¿Dios prescribe la interpretación bíblica, la hermenéutica bíblica? ¿Cuál es la respuesta? Absolutamente, desde el primer momento. Mira cómo sigue el texto. No te apartes de ella. ¿De cuál? ¿Qué es ella? La ley, ¿cierto? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, tenés una misión espiritual, tenés una labor que Dios te ha comisionado. La garantía de que esa labor que Dios te ha encomendado depende de que vos entiendas la forma de las palabras que Moisés dijo, y cuando entiendas eso, no te desvíes ni por ni un solo grado de la dirección que Moisés estableció. Si Josué hace esto, lo que el Señor hace es garantizar su éxito. Todo lo que hagas emprender. Este es un texto que se malutiliza porque generalmente cuando este pasaje se utiliza, ¿no?, se enfoca en la actitud. Hay que ser valiente espiritualmente, entonces Dios va a prosperar todo lo que nosotros hagamos, ¿no? Yo me acuerdo que había un hombre creo que ya lo sacó, pero tenía un auto, él había venido de la iglesia pentecostal y había puesto este pasaje: y todas las cosas que emprendan te saldrá bien, y lo tenía en la parte de atrás de su auto. Ahora, ¿cuál piensas que es la intención de esto? ¿Decirle a Josué todas las cosas que hagas van a salir bien? ¿O la intención de este texto es decirte interpretar bien la palabra? La intención de este pasaje, el contexto de este pasaje, lo que te está diciendo es: el éxito ministerial de Josué depende de la interpretación bíblica, totalmente. Para poder dirigir al pueblo de Dios se requiere interpretación bíblica. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y vuelve, mira el énfasis, y hagas conforme, y ahí vuelve a aparecer, conforme, hagas conforme. Acá esta palabra conforme trata el tema de la forma de nuevo. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, estás viendo este texto, ¿no? Versículo 8. Este texto te dice cuál es el lugar seguro para encontrar el significado de la Biblia. ¿Dónde está? Está en la forma y en la perspectiva que el autor tiene. El lector, cuando lee esto, él puede decir: yo puedo entender este pasaje, lo que yo veo, lo que yo percibo de este pasaje, de lo que ese texto significa. ¿Dónde está el poder de la palabra? ¿Dónde yace el significado? Acá hay otro punto muy importante. Por un lado te está diciendo la mente de Moisés es la que guarda la forma. Pero acá hay otro principio muy importante de lo que estamos hablando de la comunicación. No sé si están tratando de despertar o me siguen o estoy hablando solo y no me entienden. Me pueden parar en el momento que quieran. En la meditación. El punto está en la meditación. Nunca. No. Hacer. No. ¿Dónde descansa? Y acá, ¿dónde se ve el segundo principio? Porque por un lado dijimos, el significado descansa en la mente del autor. Ahora la pregunta es, ¿cómo conozco la mente del autor? Si el significado descansa en la mente de Moisés, ¿cómo hago para acceder a la mente de Moisés? Quiero que usen el texto.
si lo que el significado descansa en la mente de Moisés, que eso es lo que vimos en el versículo 7, conforme a la ley que Moisés te mandó, fondo, ¿cómo accedo a la mente de Moisés? Decilo fuerte, Manu. Lo que está escrito. Fíjate lo que dice ahí. Guardas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, la forma en la que yo voy a acceder a la mente de Moisés es viendo lo que él escribió. El fondo, la mente, la intención y el significado se expresa en palabras, y ahora lo que Josué tiene que hacer es prestar total atención, meditar de día y de noche de manera continua, siempre en las palabras que Moisés escribió. Porque no queda en un ámbito místico, no es que, bueno, lo que Moisés pensó es el significado, pero no tenemos forma de acceder a lo que Moisés pensó. No, acá te está diciendo el segundo principio. El fondo está en la mente de Moisés, pero el medio por el cual conozco ese fondo es por medio de las palabras que están escritas. ¿Se entiende? Y vuelve a decir lo mismo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, este es un texto sumamente valioso para afirmar la hermenéutica bíblica, porque si termina el primer autor de escribir el primer bloque de textos inspirados e inmediatamente la primera generación de personas que tienen que tratar con ese texto se les pone como único requisito para que las cosas les salga bien, que interpreten bien la palabra, entonces esto va a marcar el ritmo de todo lo que va a ser el resto de la revelación bíblica. En mi criterio, Josué capítulo 1 es uno de los pasajes más importantes de la bibliología y de la interpretación bíblica. Es de los más importantes que hay, porque acá tenés a la primera generación de personas tratando con el pasaje. Ahora, veo que hay cara de confusión en el momento de hacer preguntas. Pregunta de esto. Si no me hacen preguntas, yo les hago preguntas a los que estoy viendo que están más confundidos. ¿Vamos? Primera pregunta. Bueno, no me hicieron preguntas, yo les hago preguntas. Lau, primera pregunta. ¿La hermenéutica bíblica y la interpretación objetiva es algo que se estableció en la era moderna o se prescribe en las escrituras? Se prescribe en las escrituras, perfecto. Cari, si tuvieras que decirle a alguien que interpretar bien la palabra y usar principios hermenéuticos es un mandamiento bíblico, es algo que la Biblia prescribe, la pregunta sería, ¿cómo se lo argumentarías? No hay problema. A ver, Flor, dale. Dale. Ahí pone, la salvaste a Cari. Una consulta. Si bien yo entiendo el patrón que deja, ¿no? Y entiendo el concepto de hermenéutica, pero la palabra hermenéutica no es. Es un principio, o sea, la palabra es un principio creado. Claro, la palabra hermenéutica es un concepto, es la forma en la que se le da forma o la que se le da un marco a una ciencia, pero lo que significa la hermenéutica se ve claramente prescrito en la palabra, lo que significa la hermenéutica. ¿Sí? El patrón está hecho todo, pero bueno, nosotros lo que hicimos fue ponerle una palabra, nosotros digo, nombre. Sí, la ciencia moderna. Sí. Claro, sí, es muy importante, es valioso que hagas esa aclaración. Digamos que el término es moderno en el sentido de que es una forma en la que se nomencla una ciencia, porque la hermenéutica no es una ciencia exclusivamente de la Biblia, es una ciencia que se encarga de estudiar todas las formas de comunicación. Y hay principios que son básicos y fundamentales
que estudian todas las formas de comunicación. Hay gente, filósofos que estudian la comunicación. De hecho, me llamó mucho la atención que es medio triste saber que de dónde viene el nombre de hermenéutica. Yo creo que es quien comunicaba lo que los dioses supuestamente se comunicaban y nosotros podemos hablar. Sí, el dios Hermes, ¿no? Sí. Sí, es una forma de nomenclar. Hay muchas palabras modernas. Por ejemplo, el domingo pasado usamos una palabra, supersesionismo, ¿te acordás? Es una palabra moderna para describir un concepto doctrinal o teológico. Entonces lo nomenclamos modernamente, pero el concepto se entiende a la luz de la palabra, ¿se entiende? O sea, no es que lo inventamos, lo único que hicimos fue ponerle un nombre. Le pusimos un nombre para que lo podamos distinguir, para que lo podamos mencionar, para que lo podamos usar, para que lo podamos precisar, pero el principio está en la palabra. El principio está en la palabra, ¿sí? Es una buena salvedad. ¿Sí? ¿Volvemos con Cari? ¿Estás lista? Entonces la pregunta es, si vos estás hablando, imagínate, estás hablando con una persona que te dice, no, pero para mí Josué capítulo 1 no significa eso, para mí es el aliento de Dios que te va a dar todo lo que vos quieras y deseas, Dios te lo va a dar y Él va a prosperar todo lo que vos haces mientras que vos tengas una buena relación con Dios. O sea, si vos lees ese pasaje, para mí significa eso. Entonces vos pensás, bueno,